La reciente tragedia ocurrida en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, en la cual murieron 11 niños, ha perturbado a la nación dominicana y ha provocado una especie de shock en toda la población. Vamos a hablar de esto, no estamos buscando culpables, por supuesto, vamos a hablar de esto con una autoridad en materia profesional médica, el doctor Pedro Zinc Ureña, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Buenas noches, doctor. Gracias por aceptar la entrevista. Como no, siempre, a tus órdenes. Bueno, parece que las aguas han vuelto a su nivel, ¿no? En el caso del Robert Reed Cabral. Sí, y esto es importante para el pueblo y para los médicos, porque a raíz de las últimas declaraciones del director del Hospital Robert Reed Cabral, el doctor José Miguel Ferreras, que ha sido pasado presidente de la AMD, donde él en todos los medios, bueno, pues ha dicho que no va a haber sanciones. Entonces el Colegio Médico Dominicano inmediatamente pues hace su traducción. Si no hay sanciones es porque no hubo negligencia médica. Y ciertamente no la hubo, Miguel, porque lo que ocurre es que debimos haber transitado el camino de lo que es la llamada buenas prácticas de documentación. Todo lo que son administradores y lo que manejan gestión humana saben a lo que yo me refiero. Hay un protocolo de firmas, bueno, si las autoridades entienden que eso debe mejorar, pues lo mejoramos. Pero en modo alguno significó que el médico no estuvo ahí. Guardia presencial, o sea que el pediatra tiene que amanecer allá y estuvo ahí. De manera que, como bien dices, noto ya que hay un nivel de las aguas que se corresponden con que tenemos que ponernos de acuerdo y avanzar. Bueno, pero la verdad es que una de las cosas que ha conmovido a la sociedad dominicana tiene que ver directamente con dos hechos, ¿no? La carencia o la falta de oxígeno, aparentemente por una deuda de 50 millones de pesos, se publicó en algunos medios, y el hecho de que el ascensor, la exdirectora alegaba que no se pudo subir un material que se necesitaba para salvar a unos niños en un momento de emergencia, porque el ascensor no funcionaba. Con posterioridad a eso, el periódico El Caribe publicó en primera página una información del Salvador B. Gautier, que era entonces, durante muchos años, el hospital más importante de la República Dominicana. ¿Mi hospital? Su hospital. Así es. Donde se veía que el ascensor no funcionaba porque le faltaba la puerta, digo yo. Y cuando se han revelado todas estas cosas, esa trágica muerte de esos 11 niños ha puesto de relieve la penosa situación en que se encuentra el estado de la salud pública en la República Dominicana. Yo creo que más que buscar culpables por esta situación, que es importante, por supuesto, lo que deberíamos es aprovechar este luctuoso acontecimiento para tratar de corregir el problema, ¿no? Porque no puede seguir así el sistema de salud pública. Sí, eso es correcto, y sobre todo debemos de transitar el camino de hacer el análisis a profundidad, porque, bueno, el ascensor estuvo dañado y está dañado. Cuando suben los tanques de oxígeno a intensivo, resulta que no había manómetro, el aparato que se coloca para entonces darle el oxígeno. O sea que es como una especie, digamos, de efecto dominó. Una pieza se cae y tumba la demás. Entonces la cadena cliente-suplidor interna, ¿verdad?, del hospital, entonces tiene fallos, y eso es lo que queremos. Queremos convertir el sistema, bueno, una inversión vigorosa para mejorar todos estos aspectos, pero la gestión humana también. Pero ¿cómo se llegó a esa situación? Porque ahí evidentemente hubo indiferencia o descuido, es decir, no es posible que un hospital siga funcionando sin oxígeno, siga funcionando sin las puertas del ascensor, que el ascensor esté dañado, que la otra cosa con la que se permite el paso, el acceso al oxígeno, claro. Al oxígeno no funcione. ¿Cómo se llegó a esa situación? Mira, el sistema, hemos dicho... Porque no se llega de la noche a la mañana. Exacto. El sistema, hemos dicho, que es históricamente crónico. Entonces hay determinantes, porque también hay que decir que 3 semanas antes murieron 12, uno más, y tú no lo supiste, ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque el detonante fue el oxígeno.
no está llegando el oxígeno, busquen el oxígeno. Entonces eso pues promueve, los familiares, los médicos pues lo escuchan y salió al medio. Pero de todas maneras me fascina ese elemento que tú agregas de que independientemente es desgarrador este acto luctuoso, debemos de generar una reflexión entre todos. Nosotros hemos apostado a la unidad en lo diverso. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí no hay colores y eso va a hacer que construyamos el puente y nos conecte. Porque, como te decía, históricamente crónico, tenemos más de 20 años que la inversión en salud pública es muy pírrica. 1,3, porque dicen 1,6, pero ahí está el agua, Corazán, Coramoca, entonces tú tienes que excluirla. Entonces, me parece que debemos... No entiendo, los presupuestos de esas instituciones sí, se computan o parecen contabilizados dentro de salud así pública. Así es. Esto tiene que ser segregado. Y ahí debe haber un personal inmenso, ¿no? Que se traga gran parte del presupuesto. Claro, en salario. Entonces no podemos correr los programas. Nosotros hemos dicho, vamos a hacer el ejercicio de aprobar un 5% para la salud. No hay ningún estudio que lo diga, pero la experiencia y las inversiones y lo que falta por hacer nos indica que es un 5%. Algunos hablan de 6%. Pero bueno, no vamos a pelear por un 1% tampoco. Pero un 1% es lo que ustedes tienen ahora. Exactamente. Pero en términos de ir hacia el 5%, ¿qué significa eso? Vamos a duplicarlo, 1,2. Entonces corremos todos los programas. La estructura hospitalaria hay que mejorarla. Atención primaria, la principal estrategia. No descongestiona los hospitales, mejora la calidad de la atención, menos complicaciones de hipertensión y de diabetes, y organizamos a los dominicanos y dominicanas en familias. Y el sistema de salud, el sistema de seguridad social, en lo que tiene que ver con el aspecto sanitario de salud, ¿no ha mejorado las condiciones de los hospitales? Hay que decir que teníamos una cobertura de un 22 y estamos en un 53. Eso es positivo, pero ha sido una retranca. No permite que avancemos. La misma ley estipula que en 10 años hay que revisarla. Han pasado casi 14. Debemos decir algo. El presidente ante la crisis dio un primer paso. Decreto 379-14. La desconcentración, que era una deuda de 13 años. Entonces ahora tenemos, como manda la ley, rectoría colectiva y segregado la atención a las personas. Ahora, doctor, mucha gente se pregunta, lo que se dio en El Salvador B. Gautier, que publicó El Caribe, y los acontecimientos terribles en el hospital Robert Rick Cabral, las 11 muertes y las 12 que no trascendieron la semana anterior, ¿se da en todos los hospitales públicos del país? Lamentablemente apenas son un reflejo de cómo anda el sistema de salud. Así es. ¿Y qué responsabilidad tiene el personal médico en esa situación? Mira, el personal médico hace de tripa corazones. Nosotros, vamos a ponerte ejemplo. El doctor de la Cruz, ¿tú sabes qué tiempo tiene el hospital del Ceibo cerrado? 1 año. ¿Tú crees que es posible? ¿Por qué está cerrado? Bueno, por reparaciones, pero no puede ser. El Ceibo entonces no tiene no hay hospital en el Ceibo. Prácticamente no. Entonces este médico recibe, él es ginecólogo, recibe una emergencia obstétrica. Hay que operar, una señora sangrando. La monta en la ambulancia y la lleva al MUSA. ¿En San Pedro? Sí, entonces en San Pedro el médico de servicio está operando y él entró a un quirófano y la operó. Entonces, yo estuve recientemente en el hospital y no me pareció que esté en perfecta condición. Bueno, a veces el quirófano gotea. Esa es la realidad. Pero bueno, mira... ¿Cómo se sienten los médicos cuando se ven obligados a trabajar en un ambiente de esa naturaleza? Bueno, una de las doctoras que estuvo en el Robert Reed de servicio, fin de semana, una médico residente, yo fui su profesor, y cuando yo llegué, quiso, y lo hicimos, un pequeño aparte, y llorando me dijo, profesor, qué malo yo hice para que me culpen de que yo maté a algún niño. O sea, impotencia, Miguel. Entonces, lo que debemos es tratar de mejorar continuamente y trabajar colectivamente. Son 2 fundamentos de la calidad. A eso apostamos. Bien, doctor, si usted me lo permite, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con el presidente del Colegio Médico Dominicano. Siga con nosotros aquí en Portada.
Vamos a seguir conversando sobre los problemas que tiene el sistema de salud pública en la República Dominicana con el presidente del Colegio Dominicano de Médicos aquí en nuestro país, el doctor Pedro Singh Ureña. Doctor, entonces, ¿no hay un punto luminoso en el sistema público de salud? Sí, claro ¿Cuál que sí. Debemos decir, por ejemplo, que se hizo un esfuerzo importante en relación a tratar de habilitar algunos centros, pero no, se detuvo. ¿Por qué? El 70% de los centros hospitalarios no tienen habilitación, lo que significa que cualquier del contributivo va con su tarjeta y no puede facturar el hospital. Eso hay que resolverlo, porque es una entrada. Pero la parte de los protocolos, pero ya es un hay problema, un gran esfuerzo por ahí. Eso es un problema gerencial, evidentemente. Sí, la parte de los protocolos... No tiene que ver nada con los servicios asistenciales. No, pero los servicios se ven perturbados por la baja inversión. Pero en protocolos, el ministro pasado, el doctor Freddy Hidalgo, hizo un esfuerzo importante. Nosotros colaboramos también, porque el artículo 164 de la ley 4201, Ley General de Salud, pues habla del aspecto de malpraxis, pero no se puede aplicar porque no hay reglamento, porque no hay protocolo. Ahora van a salir cerca de 300 protocolos y eso va a ayudar mucho. ¿Ves? Entonces eso es una de las fortalezas. La parte regulatoria, él hizo un gran esfuerzo. Y la parte estructural. Y vamos a dar un paso ahora, que lo vamos a dar con doña Altagracia, a los fines de la educación médica continuada. Los médicos tienen que actualizarse, Miguel. Medicina cambia en cada momento. Entonces necesitamos dar el paso para la recertificación. Hora crédito, un programa, congresos, talleres. Y el S4 va a depender de esa reeducación, para decirlo de esa manera, sí, o reactualización. Sí, el que no esté recertificado en un momento determinado no podrá ejercer. ¿Y quién va a eliminar ese permiso de profesionalidad, de ejercicio? ¿El colegio o el Poder Ejecutivo? El colegio médico tiene sobre sus hombros presidir el CONAREN, que es el Consejo Nacional de Recertificación, junto con el Ministerio. Pero el permiso, la autorización para el ejercicio, la da el Poder Ejecutivo, el S4. Sí, eso es así. ¿Y el colegio tiene potestad para cambiar un S4 o anular un S4? Puede recomendar, basado en algunos aspectos. Bien, sí. Usted habla de que el sistema de salud pública, el sector, en sentido general, necesitaría de un 5% para poder encauzarse y resolver todos los problemas que hoy lo afectan. Tras larga lucha, y a pesar de la existencia de una ley que así lo establecía, se asignaba un 4% del Producto Interno Bruto o un 16% del presupuesto nacional, cualquiera de los dos, el que fuera más alto, para la educación preuniversitaria. Así es. El país esperó más de 14 años para que esa ley se cumpliera. Pero el cumplimiento de esa ley fue el resultado de un gran compromiso nacional en favor de la educación. No existe la vocación y el coraje, diría yo, y la intención y la voluntad política en el sector de salud para conseguir un compromiso similar al que se logró en el área de la educación. Sí, eso es correcto. Y te hablo de personalidades. Porque estamos hablando de compromiso. Sí, pero te hablo de personalidades. Mira, nosotros hemos sostenido reuniones ya, por ejemplo, con Jesús Félix Iglesias, maestro de la medicina, con mi profesor José Joaquín Puello, Herrera también, ¿verdad? Y entonces tenemos un César Mella Mejías, también, Santiago Castro Ventura, el mismo Waldo Ariel Suero, el mismo Seren Cava, todos estamos de acuerdo. Entonces estamos elaborando lo que sería la estrategia a los fines de los ejes que vamos a puntualizar para trazar una logística. Doctor, en el caso hipotético de que hoy surgiera una voluntad política para enfrentar el problema de la salud pública, corregir los problemas en el plazo que sea, ¿no? Y se tuviesen que tomar medidas inmediatas, ¿cuáles podrían ser esas medidas? Si dependiera de usted, por ejemplo, ¿hacia dónde orientaría usted la solución? Por lo menos el inicio de la solución de los problemas de salud. ¿Cuáles son las prioridades impostergables en el campo de la salud pública? Primero, concluir las remodelaciones existentes, esa es estructura. Segundo, mayor número de CAP, Centro de Atención Primaria. ¿De camas? No, CAP, Centro de Atención Primaria.
que es atención primaria, Sí. con, obviamente, la gestión humana correspondiente, por lo que ya explicaba anteriormente. La recertificación es importante iniciarla. Tenemos 7 años y no la hemos iniciado. Eso se haría cada 5 años. Pero tenemos también la parte de prevención, importantísimo. Mira cómo quedamos al desnudo con chikungunya. Y ahora el pueblo como que anda diciendo, ¿estamos preparados o no para ébola? Entonces hay que orientar al pueblo, porque la salud se define como el bienestar completo físico, mental y social. ¿Y la dotación de equipos? ¿En qué lugar quedaría? La dotación Porque, de por equipo ejemplo, es muy importante. Porque los hospitales tienen unos equipos prácticamente obsoletos, que Sí. han sido ya superados por la tecnología, ¿no? ¿Sabía que lo que incrementa los costos en lo que es salud son los equipos? Porque ellos tienen una generación, un tomógrafo, ¿verdad? Viejo. Exactamente, entonces de repente tiene un año, pero ya salió otro. Y ya otro centro lo adquirió. Eso se ve más en el ámbito privado. Señores, el mercado nuestro es igual que el país, es pequeño. Entonces tenemos una cantidad enorme de ARS y una serie de situaciones ahí que debemos de sentarnos a la mesa para tratar de ver cómo unificamos criterios y sobre todo también la cantidad de estudiantes de medicina que tenemos. Solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi universidad donde soy profesor hace 25 años, debe de tener ya cerca de 15.000 estudiantes de medicina. Solo una escuela tiene más de la mitad de los estudiantes de medicina que tiene España, por ejemplo. Y esos médicos no van a conseguir buenos empleos, pienso, ¿no? Por la forma que usted lo explica. Bueno, es un tema interesante. A ver, salario de los médicos. Ya se aprobó la ley de carrera sanitaria. En ella hay un capítulo dedicado a eso. Tenemos que reglamentarlo. Yo creo que ahí está la solución del salario de los Pero médicos. cuando usted se asombra de que solo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay 15.000 estudiantes de medicina, eso significa que vamos a tener un superávit de médicos y no vamos a saber qué hacer con esos médicos. Estamos transitando ese camino. ¿Cuántos médicos hay en ejercicio en la actualidad en la República Dominicana? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 28.000 médicos En todo el país. en todo el país. Y todos están inscritos en el colegio, supongo. Su inmensa mayoría, porque el que no está colegiado no puede ejercer, por ley. Por ley. Sí, sí. Entonces, si no están todos, hay alguien ejerciendo ilegalmente la medicina. Ese es uno de los problemas que hay que enfocar. Qué bueno que me lo recuerdas. Tenemos unos casos que estamos investigando, porque ¿Pero médicos prestigiosos o no, son médicos inclusive extranjeros, ¿verdad? Para tú ejercer aquí, tú tienes que someterte a un escrutinio. La Universidad Autónoma es quien indica, ¿verdad? A los fines de. Entonces, hay una serie de médicos y médicas que no están acreditados para ejercer. Entonces, eso complica las cosas. Entonces, debemos de participar también a los fines de que ellos finalmente pues concluyan su proceso. Entonces, 28.000 médicos, dijo usted, 28 o 25. 28. ¿No son suficientes para atender todas las necesidades de la salud en la República Dominicana, sí o no? Son suficientes, pero están mal distribuidos. Veamos. Gran Santo Domingo, ¿verdad? Distrito Nacional, luego Santiago, luego La Vega, San Pedro y San Cristóbal. Fíjate que son los lugares de mayor densidad poblacional, pero Santiago, bueno, y Santo Domingo, ahí están todos los médicos. Todos. Entonces están mal distribuidos. Hay una política de distribución de hace muchos años. Entonces de repente vemos que los médicos quieren estar en los polos donde hay mayor producción, obviamente. En tiempos pasados, pero muy recientes, las relaciones entre los médicos colegiados, ¿no?, y las autoridades de salud pública eran muy tirantes. ¿Eso ha pasado a la historia o todavía existen rémoras de esa situación? Sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para cumplir con el precepto de ser asesor del Estado en materia de salud. El colegio. El colegio, claro. Entonces, estamos haciendo ese gran esfuerzo y nada, nosotros esperamos que con la nueva ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán, entonces transitemos caminos poco empedrados, caminos más de luces que de sombra. Y como es una dama, ¿por qué no?, de más rosas que espinas. Ella tuvo
en su gestión como presidente del colegio o de la asociación médica en esa oportunidad. Sí, la AMD. Tuvo un buen porcentaje de huelgas de médicas. Bueno, ella tenía el récord de mayor tiempo de huelga con entrega de hospitales. Y luego entonces nuestro queridísimo y recordado doctor Cano González la superó un poquitito. Como sí. 6 meses, yo sí, recuerdo. La superó. Una sola. Es así. Y murieron poca gente, curiosamente, durante esa... Sí, sí. Durante ese Yo trayecto. recuerdo que visité al profesor Cano en esa época y le llevé un poema sobre el movimiento. Y él lo leyó e inmediatamente dio una orden. Sácame 40 copias, 100 copias, 200 copias, para que los médicos lo vean y eso. Doctor, pero a mí me parece que después de la experiencia que hemos estado padeciendo y observando en el campo de la salud, las huelgas, las paralizaciones médicas en los hospitales deberían quedar atrás, porque cuando se paralizan cualquier servicio en los hospitales públicos, quienes se están perjudicando básicamente son a las personas menos pudientes, los que no tienen la posibilidad de agenciarse una asistencia privada. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que nos han acostumbrado a empujarnos, a acorralarnos. Yo decía en la campaña, mientras Pedrocín tenga ejercicio médico y si ganamos las elecciones no van a haber huelgas por aumento salarial. Y yo explicaba por qué. Si de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo después de la huelga, nos ponemos antes y los pobres no sufren. Tan sencillo como eso. Mira, el médico es la voz de la solidaridad. Hemos hasta permitido dejar de estar con nuestra familia para estar los domingos, los días feriados. Hemos renunciado a los días feriados. Hacemos de tripa corazones. Hay que ver esas residentes de perinatología que en algunas ocasiones no hay sangre y un prematuro muriéndose y se sacan la sangre, Miguel, para donarla. Bueno, es una situación verdaderamente... Pero vamos a trabajar también un componente, y hay que decirlo. Bueno, vamos a colaborar con la humanización de los servicios. Eso es muy importante. De alguna manera, el ejercicio de esa profesión es un sacerdocio, ¿no? Así es. Bien, doctor, muchísimas gracias. Encantado, muy agradecido por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. ¿Cómo no? Comparto muchas de sus apreciaciones sobre el problema de la salud pública desde mi perspectiva de lego en la materia, por supuesto. Y esperamos que los amigos televidentes hayan sido educados o hayan entendido bien cuál es el problema que afecta el sistema de salud pública en la República Dominicana con esta entrevista que hemos tenido con el presidente del Colegio Dominicano de Médicos, de Medicina. Eso ha sido todo por hoy, gracias por su atención y como de costumbre los invitamos a estar nuevamente con nosotros mañana a las 7 en punto de la noche para otro portal. Hasta entonces.